Buenas tardes. En primer lugar, presentarme. Soy el doctor Robert González García, del área de Ciencia Política del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, de aquí de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, y agradecer a los organizadores la oportunidad de participar en esta mesa redonda sobre el proceso constituyente chileno y el catalán, el proceso constituyente catalán. Yo les voy a hablar de este segundo, y como tengo muy poco tiempo, voy a ir bastante rápido. Les voy a compartir una presentación. Vamos a ver, representar desde el principio. Y bueno, decirles que para los que no conozcan el caso catalán, Cataluña es una nación que se encuentra situada en estos momentos todavía dentro del Estado español y que desde hace ya bastantes años está luchando por la soberanía y por la independencia. Es un proceso que está en marcha, que responde a una lucha social, sobre todo de la sociedad civil, y que de alguna manera se basa en la democracia, ¿no? Y en el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a decidir sobre el propio futuro, el derecho a decidir sobre cómo queremos gobernarnos, sobre a qué queremos destinar los impuestos, qué tipo de políticas sociales, ambientales, de género queremos realizar, ¿no? En el caso de Cataluña nos podríamos remontar a la historia, ¿no? Pero voy a explicarles solo los últimos años. Desde el año 2003, digamos que se intenta hacer un nuevo estatuto de autonomía. Cataluña es como si dijéramos un Estado miembro del Estado español, es una comunidad autónoma. Ese estatuto de autonomía es aprobado por el pueblo catalán, tanto por el Congreso catalán como por el español incluso, y por referéndum, pero el Tribunal Constitucional en el año 2010 decide cargarse este estatuto, ¿no? Y anular los principales artículos. Esto genera que el catalanismo pase de ser autonomista a ser independentista y genera una gran rebelión popular cívica y totalmente pacífica, ¿no? Que se traduce sobre todo en manifestaciones enormes los días 11 de septiembre, porque es el Día Nacional de Cataluña. El 11 de septiembre los catalanes somos un poquito raros, celebramos una derrota o celebramos la resistencia ejemplar que tuvo la ciudad de Barcelona ante la invasión de los Borbones en 1714. Entonces, ha habido múltiples manifestaciones. Por ejemplo, estas fotografías son de la manifestación de 2013, una cadena humana de 400 kilómetros, con más de 2 millones de personas que recorrieron el país desde la frontera con Francia hasta Valencia, que es la comunidad autónoma que tenemos al sur, y que también es culturalmente catalana, pero que sigue sus propios procesos en una lógica más, digamos, distinta a la catalana, ¿no? En el 2014, por ejemplo, la llamada manifestación de la V de Victoria de nuevo reunió a más de 2 millones de personas en las dos principales arterias de la ciudad de Barcelona, la Diagonal y la Gran Vía, que forman una V, ¿no? Una V chica, y que fueron abarrotadas por millones de catalanes con diversas expresiones de la cultura popular, como por ejemplo aquí los castillos humanos, ¿no? Los castellers. En el 2015, bajo el lema Objetivo Independencia, también se realizó una enorme manifestación que culminaba con este puntero que señalaba finalmente a unas urnas, porque el objetivo era votar, como se ha hecho en Escocia, como se ha hecho en Quebec y en otros lugares donde se ha permitido ejercer de manera democrática el derecho a la autodeterminación. En el año 2016 la manifestación fue descentralizada por todo el territorio. De nuevo salieron millones de personas, en este caso en las diversas regiones de Cataluña. Esta es una fotografía de mi ciudad, Lleida, en la que también vemos una gran manifestación de independentistas catalanes. En el año 2017, la llamada Diada del Sí a la Independencia se focalizaba en la preparación de un referéndum de autodeterminación que se iba a celebrar el 1 de octubre de ese mismo año. A pesar de la prohibición del gobierno español, el referéndum se organizó de manera, digamos, articulada entre la sociedad civil y el gobierno catalán, y
a pesar de los continuos impedimentos, represión, detenciones, el intento de cerrar los colegios electorales, que en el caso de Cataluña y de España son las escuelas, ¿no? La sociedad civil se organizó en movimientos como Escoles Obertes, escuelas abiertas, o los comités de defensa del referéndum, los CDRs, y se consiguieron abrir los colegios el día 1 y llegaron las urnas y las papeletas, a pesar de que hubo un despliegue policial, casi militar, brutal del Estado español contra el pueblo catalán. Aquí empieza la segunda etapa, del año 2017, que es el año del referéndum, al 2021, en el cual se produce un impasse, ¿no? Debido, sobre todo, yo creo, a la pandemia del coronavirus que empezó en 2020. Y se organiza, regreso al 17, ese referéndum por la autodeterminación, en el que se preguntaba simplemente a la ciudadanía si quería que Cataluña fuera un nuevo Estado en forma de república. Recordemos que España es una monarquía que nadie ha elegido. La multitud protegió los colegios electorales, pero la represión policial fue brutal. Seguro que ustedes recuerdan las imágenes de policías agrediendo a ancianas, a jóvenes, a personas que de manera totalmente pacífica intentaban ejercer su derecho al voto. Estas imágenes lamentablemente dieron la vuelta al mundo. El gobierno, en esos momentos del Partido Popular, de la derecha española, intentó negar la evidencia de esta represión, pero a pesar de ello, el pueblo votó y el resultado fue que 2.300.000 personas pudieron ejercer su derecho al voto, de las cuales el 90% votaron que sí a la independencia de Cataluña. Claro, esta participación fue bastante alta para ser que el gobierno español estuvo reprimiendo con la policía durante por lo menos las primeras 6 horas de la jornada. Hubo incluso personas que estuvieron a punto de fallecer debido a las cargas policiales. Un amigo mío perdió un ojo en una de las cargas policiales, por ejemplo. Roger Español es su nombre. Y finalmente, bueno, el resultado fue favorable a la independencia, pero la represión generó también una huelga general el 3 de octubre, 3 días después. La huelga general es un día en el que se para toda la actividad laboral y todos los sindicatos y partidos políticos democráticos convocaron a esta huelga, que fue la más masiva de los últimos 40 años en Cataluña. El día 10 de octubre y el 27 hubo 2 proclamaciones de independencia en la parte de afuera del Parlamento. En este caso, estas personas que llevan los bastones son alcaldes de más de 800 municipios que acudieron al Congreso catalán para proclamar la independencia junto al presidente y a los miembros del gobierno y del Parlamento catalán. Pero al mismo tiempo, en paralelo a que se producía esta declaración de independencia, el gobierno español suspendió la autonomía catalana y decretó prisión para los líderes independentistas, tanto los de la sociedad civil como los propios miembros del gobierno catalán. Esto provocó que entraran en prisión tanto diversos líderes independentistas como miembros del gobierno catalán, de los partidos independentistas, y otros huyeron al exilio. Y todavía hoy el que era entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está exiliado en Bruselas. Efectivamente, la lucha continuó a pesar de la represión. Los presos estaban en la cárcel y el movimiento giró hacia un movimiento antirrepresivo en el que se pedía la libertad de los presos políticos, se exigía digamos, el regreso de los exiliados. Entre medio hubo unas elecciones convocadas por el propio gobierno español, que había disuelto la autonomía catalana, y volvieron a ganar los partidos independentistas en diciembre del año 17, ¿verdad? Entonces, estas son imágenes, por ejemplo, de las grandes manifestaciones y marchas pidiendo la libertad de los presos políticos en una huelga general que se convocó en octubre del año 2019. Imágenes, como ven, de carreteras y calles y ciudades repletas. Incluso en ese octubre del 19, un movimiento llamado Tsunami Democrático tomó el aeropuerto de Barcelona, sorprendiendo a las fuerzas policiales y provocando el bloqueo de esta gran infraestructura durante más de 24 horas. También hubo solidaridad, en las fronteras se bloquearon también
la frontera con Francia, tanto en Cataluña como en el País Vasco, demostrando que la solidaridad de los pueblos en la lucha es muy importante. Todo esto sucedió sobre todo después de que finalizara ese juicio farsa contra los presos políticos, que después de 2 años de prisión preventiva fueron condenados por supuestos delitos, contra la unidad de España, a penas de entre 10 y 15 años de prisión. Esto es, como ven, es un movimiento totalmente pacífico que, de nuevo, recibió la represión policial. Estas son imágenes, ¿no?, de cómo digamos, el pueblo catalán se manifestaba en el aeropuerto y recibía la represión de la policía. De nuevo, llegamos ya al año 2021, en el que se abre una nueva etapa. Saben, es verdad que hay un pequeño retroceso de las movilizaciones, que la represión continúa, pero a pesar de eso, también se abre un nuevo escenario, ya que el gobierno español decide, después de que en las elecciones de febrero, en plena pandemia de 2021, y con un cierto retroceso no de la movilización independentista, sino de todas las movilizaciones sociales, se produce estas elecciones en Cataluña, en las que el independentismo vuelve a ganar con un 52% de los votos a favor de partidos independentistas y un 48% a favor de partidos no independentistas. Al mismo tiempo, se retoma un proceso de diálogo entre el gobierno catalán y el español. En España, a todo esto, ya ha perdido hace tiempo el gobierno, el Partido Popular, y ya lleva gobernando la izquierda institucional, el Partido Socialista en coalición con Podemos, y llegan a un acuerdo y se produce la liberación de los presos políticos mediante un indulto, cuando en realidad el movimiento independentista lo que pide es una amnistía. Desgraciadamente la represión continúa porque hay más de 3.000 personas encausadas por las movilizaciones independentistas de los últimos años, porque a pesar de que los presos salen a la calle, lo cual es de agradecer, ¿no?, porque fue una agresión muy fuerte, que por organizar un acto democrático fueran condenados a prisión y allá estuvieron durante 4 años en prisión. Salen a la calle los presos, pero siguen inhabilitados, pesan sobre ellos condenas económicas y sobre otros dirigentes de los diferentes gobiernos catalanes de este periodo, ¿no? A pesar de eso, el independentismo continúa vivo, la lucha continúa a través de organismos de la sociedad civil, como la Asamblea Nacional Catalana, los comités en defensa de la República o el Consell per la República Catalana, una nueva institución presidida por el presidente del exilio, el presidente Puigdemont, y entre este Consell per la República y también el propio gobierno catalán se ha generado un espacio que se llama debate constituyente, debat constituent, en el cual se está diseñando una nueva constitución catalana y de alguna manera estableciendo las bases de este nuevo Estado catalán que sí o sí va a llegar, porque hay una mayoría de catalanes que de manera democrática lo llevan expresando y de manera persistente, tanto en movilizaciones en las calles como a través de las urnas, y por una resolución pacífica de este conflicto y porque el pueblo catalán puede decidir su futuro. Al mismo tiempo, se está generando a través de un proceso participativo una constitución catalana en la que también los catalanes decidamos cómo queremos que sea esa Cataluña independiente. Queremos que sea una Cataluña ecologista, una Cataluña feminista, una Cataluña con igualdad de oportunidades, una Cataluña donde se pueda acabar con la pobreza y una Cataluña abierta a los diferentes pueblos que quieran venir a nuestro país. Muchas gracias y saludos cordiales.